Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa. Pregunta del diputado don Elías Bendodo Benayazac, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Buenos días, presidente. Señora ministra, buenos días. Permítame que comparta con usted una reflexión a la que le llevo dando vueltas varios días. En julio del año 21, el señor Ábalos tenía pretensiones de ser ministro de Defensa. El señor Sánchez lo cita en la Moncloa y no solo no lo nombra ministro de Defensa al señor Ábalos, sino que lo cesa de ministro de Fomento y de secretario de Organización del Partido Socialista. Después hemos sabido que hubo un informe del CNI que alertaba de las conductas sospechosas del señor Ábalos y, por tanto, fue el motivo del cese. Déjeme que le lea un pequeño extracto de una crónica del País. El 10 de julio del 21, cuando Ábalos creía que Sánchez lo iba a hacer ministro de Defensa, el presidente le dijo que le cesaba de ministro y como secretario de Organización. Y Ábalos preguntó por qué. Y Sánchez respondió: no te lo puedo decir. Entonces, aquí la pregunta es: ¿quién encargó el informe al CNI? ¿Usted o el señor Sánchez? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Defensa. Gracias, señor presidente. Mire, yo le pido un respeto a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia actúa con arreglo a los parámetros que le determina la Directiva de Inteligencia. Ellos actúan siempre con arreglo a la norma y siempre con un control judicial. El Centro Nacional de Inteligencia, como todas sus materias son secretas y están clasificadas, tiene el inconveniente que cualquiera puede utilizar el nombre del Centro Nacional de Inteligencia para lanzar cualquier tipo de ocurrencias y de especulaciones. Yo le puedo garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos desde que yo estoy en el Gobierno, no sé con su Gobierno, actúa siempre con arreglo a los parámetros de la Directiva de Inteligencia. En ningún caso hace informes respecto de otros ministros y le puedo asegurar que yo llevo 6 años y medio al frente del Ministerio de Defensa. No tengo el más mínimo conocimiento de que el presidente del Gobierno me fuera a cambiar como ministra de Defensa. Voy a seguir trabajando y lo que le puedo decir es que, por favor, no impliquen al Centro Nacional de Inteligencia en sus problemas y en sus especulaciones. No se lo merecen y, desde luego, creo que ustedes son un partido de Estado. Como son un partido de Estado, yo les pido que respeten a nuestros servicios de inteligencia y que no se hagan eco de especulaciones de personas que tienen procedimientos judiciales abiertos y que, obviamente, están en su derecho a faltar a la verdad. Señor Bendodo, tiene la palabra. Ministra, no se lo tome tan mal. Únicamente le he hecho una pregunta. Parece que el informe existió. Únicamente queremos saber si lo encargó usted o lo encargó el señor Sánchez. Si nos parecen grandes profesionales los del CNI, sin ninguna duda. Ahora, el tema es, lo grave aquí es que el Gobierno espiaba al Gobierno y usaron ustedes el CNI como un órgano de contravigilancia contra un ministro. Yo creo que ustedes estarían preocupados porque entre ustedes se están vigilando. Pero no solo esto afecta a su ministerio. Ahora sabemos también que la trama alertó de que Hacienda estaba tras la pista de Aldama y le habían preguntado por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa. Sabemos también que usted formó parte de las reuniones de la autoridad delegada durante la pandemia que frecuentaba Koldo. Eso lo ha dicho Salvador Illa. Sabemos también, y esto es muy grave, que el propio Aldama estaba al tanto de los informes del CNI que hacía a Leopoldo López. Esto no me lo invento yo. Lean ustedes el sumario, dediquen las Navidades a eso y tendrán muchas sorpresas. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Defensa. Mire, yo le insto a su grupo parlamentario a que pida la convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados para que allí el Centro Nacional de Inteligencia le pueda decir a usted todo lo que hace y le pueda dejar en evidencia, porque ustedes están faltando a la verdad. Y lo que es peor, lo saben. Igual usted me dice que lea el sumario. ¿Usted ha tenido acceso al sumario? Mire, los jueces de este país son muy serios y si a usted lo que le gustaría es ser juez o fiscal, haga como yo hice cuando era joven. Prepárese unas oposiciones, hágase juez, hágase fiscal y entonces deje que sea el Poder Judicial el que determine las responsabilidades. Mientras tanto, aunque a usted no le gusta, muy orgullosa de ser ministra de Defensa de este Gobierno y de trabajar con las Fuerzas Armadas y darle a España la proyección internacional que se merece. No creo que ustedes puedan decir lo mismo durante el tiempo que ustedes estuvieron en el Gobierno. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta va dirigida al señor ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y la formula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor López, ¿ha sido usted nombrado ministro para asegurarse el aforamiento? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Señora presidenta, la respuesta es no. Señor diputado. Gracias, presidenta. Aforado, señor López, por si alguno de los 329 contratos que usted dio a dedo en su etapa en Paradores, que representan unos 4 millones de euros, salen rana. Aforado, señor López, por lo que pueda pasar, y me adelanto. Por ejemplo, cuando habló usted con el señor Barrabés tras explotar el caso de la pentaimputada señora Gómez, ¿se le ofreció las herramientas de la Secretaría de Estado de Comunicación para resolver el problema? Y no me mienta, no sea que lo de grabar conversaciones privadas no sea exclusivamente patrimonio del PSOE. Como jefe de gabinete del presidente del Gobierno, ¿tuvo usted conocimiento de la visita que, según el señor Ábalos, hizo muchísimos meses después de abandonar el ministerio para al amigo Ábalos solicitarle que intermediara con el PSOE después de la salvajada de la ley de amnistía y ofreciéndole ser aforado, como usted, primero en las listas a esta Cámara y después en las listas europeas? El problema es que la UCO les adelantó por la izquierda y esta opción no se hizo posible. Le pregunto, cuando mi grupo pida el registro de entradas en la Moncloa, ¿aparecerá esta visita o, como tantas y tantas otras, se habrá hecho de forma clandestina? Como jefe de gabinete del presidente del Gobierno tendría usted que saber eso y todo, como por ejemplo que la señora Sánchez Acera le entregara a un compañero de partido hoy denostado un documento ilegal de un ciudadano anónimo filtrado de forma repugnante. ¿Lo autorizó o fue usted quien se lo entregó? Y hablando de Madrid, mi tierra, que entiendo que le han mandado a usted aquí por los servicios al jefe y la jefa y no por sus raquíticos resultados cuando se presentó en Castilla y León, porque eso, sinceramente, nos sigue sorprendiendo a todos. En su opinión, entre nosotros y sin notarios de por medio, ¿el pisito de la calle Atocha era para repartirse mordidas o sencillamente para seguir abusando de mujeres prostituidas? Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. De verdad, insisto, a mí este tonito faltón, matón, amenazante, de verdad que conmigo no va a funcionar. Me preguntaba usted por qué me nombraron ministro. Yo para que se nos entienda, voy a hacerlo estilo PP, para que se entienda que es la táctica habitual del rival, ¿no? Yo la pregunta es por qué le nombraron a este señor personal shopper de la mujer del presidente del Gobierno en la Moncloa. Personal shopper. Es verdad que esto es la derecha de este país, todo amable. Y utilizando el método que hace la derecha, la pregunta, yo podría decirle a este señor que trabajó en la Moncloa, además de comprar los vestidos de la mujer del presidente del Gobierno o asesorarle en la compra, ¿recibió usted al señor Bárcenas cada que iba a Moncloa?
¿Le mandaba usted cajas de puros? ¿Le pasaba las cajas de puros con billetes que le daba el señor Bárcenas al señor Rajoy? Por cierto, ¿cree usted que su jefe, el señor M. Rajoy, eran el mismo? O a lo mejor no. ¿Cuántas veces recibió usted al señor Bárcenas en la Moncloa? ¿Vamos a ver el registro de todos los empresarios que pagaron la trama Gürtel en la Moncloa? Siguiendo el método del Partido Popular. Miren, señorías, ser el último en la sesión de control tiene una ventaja, y es que ve uno el estado de ánimo. Y yo veo a la derecha y a la ultraderecha de este país verdaderamente desencajadas. ¿Y cuál es la verdad? Decía antes el señor Tellado que le preocupaban 1,5 millones de mutualistas. Yo creo que lo que le preocupa es la cuenta de la sanidad privada de este país. Eso es lo que yo creo, es mi opinión. Pero vayamos a la verdad. Lo que no soporta la derecha y la ultraderecha de este país es que hoy haya un gobierno progresista que bate récords de empleo con casi 22 millones de empleados. Lo que no soporta es que España crezca 4 veces más que la media de la Unión Europea. Sí, esto es sesión de control al Gobierno y vamos a hablar de lo que está haciendo el Gobierno, por supuesto que sí. Lo que no soporta es que haya más de 10 millones de pensionistas que ven cómo sube esa pensión mientras se rellena la hucha de las pensiones. Lo que no soportan es que batemos récord en becas, en inversión, en ciencia y en universidad pública, mientras ellos pretenden recortar, como hicieron cuando estaban en el Gobierno, para que haya negocio con la sanidad o la educación privada, que es en lo que se ha convertido Madrid. No lo soportan y por eso todo el ruido y por eso todo el fango. Y yo solo quiero decirles una cosa, mucha tila. Les quedan por lo menos 3 años de gobierno progresista. Muchas gracias.